Una cita con la prensa digital comienza de inmediato. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Más noticias, visítenos www.telesurtv.net. Esa es la dirección oficial de nuestra multiplataforma. También nos consigue en redes sociales. La cuenta de la casa matriz, @telesurtv, y mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. Así comenzamos. Hoy es un día clave para la economía en Argentina. El Senado ya está a solo minutos de comenzar a debatir el presupuesto de la Nación para el próximo 2019. Buscan convertirlo en ley. Mientras tanto, a las afueras del Senado hay cortes de ruta, hay concentraciones a las afueras del recinto, personas, movimientos sociales, diferentes sindicatos laborales que están rechazando el proyecto de Manuel Macri, el presidente de Argentina, que fue emanado este proyecto desde el Fondo Monetario Internacional. El debate, reiteramos, está a punto de comenzar. Comportamiento de los principales portales. Vamos a ver de inmediato la noticia, cómo se refleja en diferentes medios de comunicación. Aparece en pantalla, portal Perfil, titular: Senado vota presupuesto 2019 en plena interna del justicialismo. El Senado dispone así a votar este mismo miércoles, durante la fecha de hoy, el presupuesto para el próximo año y además el paquete de proyecto económico. Cambiemos, que es la coalición de gobierno, el bloque de gobierno, confía en el poder de la crisis política que afecta al bloque justicialista, una fuerza clave para lograr así la sanción para el proyecto. Una sesión especial de la Cámara Alta que fue convocada para esta jornada de 14 de noviembre, con el proyecto de presupuesto como primer punto del temario, seguido además de la agenda al consenso fiscal 2018 y las modificaciones en los impuestos a las ganancias y a los bienes personales. Otro medio de comunicación, vamos a revisarlo de inmediato, se trata portal El Destape, titular, aparece en pantalla, ya lo veo. El Senado vota hoy el presupuesto 2019 y se espera su aprobación. La sesión especial de la Cámara Alta fue convocada con el proyecto de presupuesto al tope del temario, seguido ya de por sí de la agenda de consenso fiscal 2018 y las diferentes modificaciones a los impuestos y a las ganancias y a los bienes personales. Lo que veo en pantalla era la publicación que hacen desde las diferentes cuentas en Twitter. Veía en pantalla, creo, me parecía, era la publicación de nuestro corresponsal. Vamos a ver el reporte en directo. Comenzó en la Cámara de Senadores el debate por el presupuesto nacional para el año 2019. Expectativa en lo que significa una discusión que se estima de alrededor de 12 horas. Se va a mantener en el recinto de la Cámara Alta, marcando justamente este presupuesto, que es un condicionamiento que ha planteado el Fondo Monetario Internacional a partir del acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri para otorgar un crédito de 57.100 millones de dólares. Desde esa perspectiva realmente hay cierta situación de tensión en lo que significa el ajuste severo que se va a realizar por parte del gobierno nacional y que se ve reflejado en las afueras del Congreso de la Nación, donde movimientos sociales, centrales obreras, organismos de derechos humanos se están movilizando para repudiar justamente un acuerdo que marca este ajuste y de alguna forma condiciona lo que va a ser el año próximo, con una inflación que va a superar el 23%, con una baja del Producto Bruto Interno de un 0,5%, pero también una recesión en lo que tenga que ver con los trabajadores, particularmente los trabajadores públicos, pero también en lo que significa el ajuste a nivel educación, a nivel salud, a nivel justicia, que se está viviendo y que se va a profundizar el año próximo en la República Argentina. Ahí el reporte de nuestro corresponsal Edgardo Esteban a las afueras del Senado de Buenos Aires, capital de la República de Argentina. Vámonos con las imágenes en vivo, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el Senado. Está comenzando en este preciso momento, según el canal del Senado de Argentina, este debate. Están con los pedidos del acuerdo a la sesión especial que fue convocada para este miércoles, este 14 de noviembre. Ya está tomando derecho de palabra cada uno de los integrantes de las diferentes bancadas del Senado de la Cámara Alta de la República de Argentina. Primer punto a debate será la aprobación del proyecto para el presupuesto 2019, media sanción que le falta para convertirse en ley. Media sanción, la media sanción que ya tiene, se le otorgó hace ya varias semanas, el anterior mes de octubre, en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, el escenario más probable, según los propios expertos, según nuestros corresponsales en el lugar de la noticia, es que esta sesión se extienda hasta bien entrada la madrugada de este próximo jueves y se apruebe este proyecto de presupuesto para 2019. Imágenes en vivo que nos llegan en ese preciso momento desde Argentina. A esta hora está comenzando el debate por el proyecto de presupuesto 2019 en el Senado, en la Cámara Alta. El Nacional de Primera Instancia en la condición administrativa federal número 3
esa información en desarrollo. Hay más noticias, mucha atención a esto. Hablemos ahora de Colombia. Luego de 3 meses, ya más de 3 meses, de haber asumido el poder, el presidente Iván Duque es de por sí el presidente más joven en llegar a la Casa de Nariño porque tiene solamente 42 años. Hay mucha polémica. Vamos a adentrarnos en el tema. Este de por sí es un momento sumamente clave para la historia política en Colombia y sobre todo también para la historia social. Presten mucha atención porque la gestión de Iván Duque en los primeros 100 días ha tenido más desaciertos que aciertos, y esto según lo que están reseñando diversos analistas políticos, diversos expertos en el tema político. A pesar de que se presentó en el gobierno y hacía las propuestas en campaña bajo 3 líneas claras, una de ellas la legalidad, el emprendimiento y la equidad, lo cierto del gobierno de Iván Duque es que en el progreso de estos pilares se ha hecho muy poco según lo que están diciendo los propios expertos. Su apuesta por la economía naranja, dice él, sigue generando muchas dudas alrededor de la sostenibilidad de estos mercados. Y a su gabinete, aunque cumpla con el aval de ser paritario, no se le ha visto mayor cohesión con el liderazgo de Estado, según las denuncias que están haciendo desde que comenzó el gobierno de Iván Duque el anterior 7 de agosto, varios expertos, analistas políticos, analistas sociales en Colombia. El tratamiento de los medios de comunicación no pasa desapercibido. Portal El País, medio de comunicación de Colombia, la pregunta que se hacen en el titular: ¿qué ha pasado con las principales promesas de Duque tras 100 días de gobierno? Pues el presidente de Colombia, el presidente de la República, Iván Duque, ya llegó a sus primeros 100 días de gobierno en medio de un fuerte debate nacional sobre la propuesta de gravar 80% de la canasta familiar, exigencias de mayor presupuesto para el sector educativo y con una agenda legislativa prácticamente hundida. Le cumplió al país en las promesas de campaña de tener un gabinete paritario para gobernar y de recorrer los lugares más apartados de Colombia, dice él, para escuchar a la ciudadanía a través de los diferentes talleres Construyendo País. Pero durante los primeros 100 días de mandato de Duque, mucha atención a esto, porque ha aumentado la violencia contra los líderes sociales, ha aumentado la represión, y esto quedaba en evidencia hace solamente algunos días, el anterior, la semana pasada, con la masiva movilización de estudiantes, varios estudiantes desaparecidos según las denuncias de los propios estudiantes, varios estudiantes heridos, varios estudiantes que fueron detenidos y estudiantes que sufrieron los embates de la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es la Policía Antidisturbios de Colombia. Además, tiene como proyecto colocarle impuestos a la canasta básica, a los artículos de primera necesidad. Sobre todo, se ha negado a dialogar con el Ejército de Liberación Nacional y así como estos otros factores son rechazados por la población. Portal Caracol Radio de Colombia, vamos a ver el titular. También destaca las polémicas en 100 días. Titular destacado en Caracol Radio. Pese al poco tiempo de labor que Iván Duque ya lleva en el gobierno, ya suma un número importante de hechos que han generado múltiples críticas en los colombianos. Los estudiantes y los profesores le están exigiendo al gobierno 500.000 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de las 32 universidades públicas del país. La comunidad educativa, de por sí se encuentra en paro indefinido, ha realizado 4 marchas a nivel nacional. Y sobre la ley de financiamiento también hay una polémica: el aumento del IVA en 80% a los productos de la canasta básica familiar y la simplificación del proceso tributario para las pequeñas empresas, que ha sido una propuesta completamente controversial. Está también el polémico encuentro entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y un famoso cantante colombiano. Se autodenomina como Maluma. Pues este encuentro ha generado gran controversia, sobre todo en redes sociales. Hay muchas críticas porque muchas personas aseguraban
y están asegurando aún, se mantienen asegurando que el primer mandatario prefiere reunirse con artistas en lugar de concretar un encuentro con sectores que han pedido reuniones con el presidente de la República de forma continua. ¿Pero qué dicen en redes sociales? Vámonos de inmediato con las publicaciones. Los tuiteros, Frankie, 100 días de Duque, le etiquetan: el trabajo que le encomendaron a Iván Duque es entretener a la gente mientras los uribistas hacen sus pilatunas a escondidas. En estos 100 días, Duque ha hecho bien su trabajo. Y según este usuario, según Frankie, ¿cuál es el trabajo? Bueno, entretener a la gente. En estos 100 días, Duque ha hecho bien su trabajo, que es entretener a la gente, según asegura este usuario, Frankie. Otra publicación en redes sociales, me quedo en Twitter, Livia Aguilar hace lo propio, publica la crítica además. Señor presidente, esto es en respuesta a un trino de Iván Duque. Señor presidente, en 100 días no ha mostrado coherencia alguna porque sencillamente no ha gobernado. A lo importante no le da importancia y a lo tribal lo enaltece. Y esto además en referencia a estos encuentros que ha mantenido Iván Duque con varios artistas colombianos. Avanzamos, más publicaciones en redes sociales. Una de las propuestas, el impuesto al valor agregado, el gravamen del IVA, a la canasta básica colombiana. Y acá una caricatura que apareció reflejada en diferentes medios de comunicación en las redes sociales en Colombia durante esta jornada. El caricaturista Matador, un integrante de la clase media. ¿Y a mí cómo me afectará el nuevo IVA? Le responden: esta paloma simboliza a la paloma de la paz. Estamos hablando de Colombia. Un pájaro blanco que simboliza así a la paloma de la paz. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, te quitarán la caja. ¿Y a mí cómo me afecta el nuevo impuesto al valor agregado? Pues te quitarán la caja. Así le responden desde el gobierno de Iván Duque, según este caricaturista, a los integrantes de la clase media en Colombia. Más caricaturas. Una caricatura que aparece en redes sociales del caricaturista, del artista chileno Dami Vago. Miren esto, un empresario defendiendo lo suyo. Empresario, son mis tierras. Esta es la respuesta de este empresario. Mientras tanto, a contraparte, un mapuche terrorista: son mis tierras. Pero ven ustedes acá la diferencia, como se trata sobre todo esto en los medios de comunicación en Chile, una crítica a los medios de comunicación chilenos, sobre todo los titulares, y este es el diálogo que mantienen estos dos personajes en referencia así a los titulares de diferentes medios de comunicación. Para aclarar un poco la caricatura, un empresario defendiendo lo suyo, son mis tierras, apuntando así a un integrante de las diferentes comunidades mapuches. Pero si se trata de un poblador mapuche en Chile, el titular sería: miren, un mapuche terrorista. ¿Y qué dicen estos? Son mis tierras. Presten mucha atención porque más de 450 indígenas colombianos permanecerán en Bogotá, ciudad capital, hasta que el presidente Iván Duque atienda sus exigencias, sobre todo ante el incumplimiento de los acuerdos y garantías pactadas por parte del gobierno nacional. Información de referencia, visítenos, estamos en www.telesurtv.net. Allí usted consigue estas informaciones y muchas más. Imágenes de referencia, pausa, ya venimos. Gobierno que en principio empezó a hacer regresivo nuestros derechos estructurales y fundamentales. Segundo, no hay garantías del derecho a la vida y el territorio. Y cuarto, no vemos garantías de diálogo, de tal manera que ha tocado que acudir a este tipo de manifestaciones. Y lo que estamos haciendo en este momento es seguir el camino que nos dejaron, ese legado histórico. Que en los territorios se agudiza el conflicto armado por la presencia de dos grupos ilegales en la región. Tenemos desplazamientos, tenemos confinamiento, tenemos amenazas de líderes, han habido combates dentro de la comunidad.
Esa caravana de migrantes centroamericanos ya cumple un mes y un día luego de haber iniciado la travesía en Centroamérica. Y mucha atención porque ya llegaron a la frontera norte entre México y los Estados Unidos los primeros integrantes de esta caravana de migrantes centroamericanos. El primer grupo de caminantes, buena parte de este primer grupo de caminantes, ha decidido esperar al resto de las caravanas para así continuar su camino. Los integrantes serán colocados en diversos albergues y se abrirán otros espacios para la atención primaria de los niños y las mujeres que conforman los diferentes grupos de esa caravana de migrantes centroamericanos. Ahora, esto ocurre del lado mexicano, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue enviando tropas y sigue reforzando militarmente la línea de cruce. Tratamiento en medios de comunicación, portal La Red. Vamos a ver el titular, aparece ya en pantalla. Caravana de migrantes cumple un mes de recorrido, algunos integrantes ya arribaron a la frontera con Estados Unidos. Entre 300 y 400 personas han llegado a Tijuana, localidad fronteriza con San Diego, frontera con los Estados Unidos. Ve usted la gráfica, da cuenta de esta travesía que ya mantienen algunos migrantes. Muchos de ellos han intentado incluso cruzar esta valla fronteriza. O sea, esta es la línea divisoria, la línea que está dividiendo a México de los Estados Unidos. De la parte izquierda, ve los integrantes de esta caravana centroamericana que ya pasaron Ciudad de Tijuana y se han apersonado hasta la frontera, hasta la línea fronteriza, hasta el cruce. Un cruce que de por sí está cerrado porque es la valla que mandó a colocar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y además una valla que ha significado así un obstáculo para muchas personas que quieren ingresar de forma sin documentos, de forma indocumentada, hacia los Estados Unidos. Pero acá se ve cómo varios integrantes de esta caravana están intentando saltar esta valla. Este es el escenario desde hace algunas horas en plena frontera entre México y los Estados Unidos. Más hacia abajo, en la zona fronteriza, otro grupo está esperando las diferentes caravanas. Decenas de migrantes centroamericanos pues alcanzaban ya la frontera entre México y los Estados Unidos, ya lo reseñaba hace solamente algunos segundos. Estaban trepando algunos la valla que divide a los dos países para cumplir el objetivo, que es ingresar a territorio norteamericano, ingresar hasta los Estados Unidos. Aparece reflejado en los medios de comunicación. Los migrantes, en su mayoría de Guatemala y Honduras, llegaron a pie hasta la zona de las playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna ya en las aguas del Océano Pacífico. Ahí estaba la publicación de este medio de comunicación en portal La Red 21. En la frontera aguardaban agentes de la patrulla fronteriza del lado de los Estados Unidos, pero a pesar de su presencia, una veintena de integrantes de esta caravana escaló los postes de metal que hacen función del muro divisorio. Hay otro medio de comunicación, portal La Izquierda Diario. Vamos a ver el titular. Sigue el acoso estatal a los migrantes en México. Alrededor de 4.000 integrantes de la caravana migratoria llegaron hasta Jalisco. Los agentes del gobierno de Aristóteles Sandoval, el gobierno regional, la policía estatal, la Federación de Estudiantes Universitarios, así como integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impidieron a todos los integrantes salir del Deportivo Benito Juárez, un estadio de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, donde acamparon para reanudar su camino a Tijuana. Ahora bien, bajo el discurso de que los mantenían encerrados por su propia seguridad, por la propia seguridad de los migrantes. Ese era el argumento de estos grupos que no dejaban salir a estos integrantes de la caravana de migrantes, pues mantuvieron así retenida la caravana. En el recinto se repartieron bolillos y arroz crudo, respondiendo así a los migrantes que pedían salir para conseguir alimentos. La respuesta fue enviarles algunos alimentos. Y la reacción primaria de las autoridades era que si no estaban a gusto podían dormir en la calle. Ese era el tratamiento que le daban las autoridades del estado de Jalisco, en ciudad de Guadalajara, para ser específicos, a los integrantes de esta caravana de migrantes centroamericanos. Cerca de 4.000 personas que estaban allí en el Polideportivo Benito Juárez de Guadalajara. Publicaciones en redes sociales no se han hecho esperar. Me voy a Twitter. Una caricatura, ningún ser humano es ilegal, y refleja así esta caravana de migrantes centroamericanos. Rosa Alba Nachis, mensaje que debe llegar a todos los mexicanos. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, ningún ser humano es ilegal. Etiqueta que se hace visible, caravana migrante. Otra publicación en redes sociales, otra publicación en Twitter. ¿La tenemos? A ver, aparece en pantalla. María Solís, etiqueta, caravana migrante. Los migrantes no son terroristas ni delincuentes ni pordioseros, son trabajadores. Internacionalismo proletario. Otra publicación en redes sociales, sigo en Twitter, en esta plataforma digital. Vamos a ver el mensaje que ha publicado recientemente Rubén Figueroa. El abuelo migrante que resistió. El éxodo centroamericano, caravana migrante, a pie de vía, Honduras. Y mire usted, un integrante, un abuelo,
una persona de la tercera edad que estaba resistiendo a estos embates, sobre todo embates de la naturaleza, y aún a eso se le agregaba la negativa de las autoridades centroamericanas de impedir el paso a esa caravana de migrantes centroamericanos. Hay otras informaciones. Durante esta jornada, Cuba se retiró del programa social Más Médicos, quiero decir, de Brasil. Más detalles los tiene Alin Fernández, una publicación que hace en Twitter. Vamos a ver. Publicación aparece en pantalla. Cuba no continuará participando en el programa Más Médicos en Brasil al no admitir que el presidente electo de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, ahí está el nombre en etiqueta, cuestiona la dignidad, el profesionalismo y el altruismo de los colaboradores cubanos que prestan actualmente servicios en 67 países. Hay más publicaciones que surgen en redes sociales. Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil. Los médicos cubanos no participarán más en el programa de Más Médicos, publica Gleisi Hoffmann. Me siento triste por el pueblo brasileño que está también asistido por ellos. Vi ese programa nacer y ayudé a implementarlo, pero entiendo las razones, el irrespeto, las amenazas y la violencia con la cual Bolsonaro trata a Cuba les genera inseguridad a los cubanos, publica Gleisi. Pero entiendo las razones, el irrespeto, menciona, las amenazas y la violencia con la cual Bolsonaro trata a Cuba les genera inseguridad a los cubanos. Hay más informaciones. Seguimos hablando de nuestro continente. Mucha atención porque las mujeres amazónicas, junto a otros integrantes de movimientos sociales en Ecuador, están pidiendo que ya no se abran más pozos en la Amazonía y le están exigiendo esto al gobierno de Lenín Moreno. Denise Herrera, nuestra corresponsal, tiene más informaciones. Publicación que aparece ya en pantalla, redes sociales, mujeres amazónicas junto a Yasunidos continúan su vigilia en los exteriores del Ministerio de Hidrocarburos, esto es en Quito, luego de que el gobierno intentó desalojarlos de forma violenta. Además, hay material que da cuenta de este intento de desalojo que ya está circulando en redes sociales. Vamos con las imágenes. Denuncias que hacen desde diferentes medios de comunicación en la República del Ecuador. Más informaciones cara a cara. Ahí estaba la publicación que hacía la cuenta en Twitter del medio de comunicación Cara a Cara, medio de comunicación local en Ecuador, medio de comunicación sobre todo comunitario. Más informaciones, revisemos de inmediato lo más recomendado de Telesur, lo más recomendado de esta conexión digital meridiana. A ver, para lo más recomendado nos vamos hasta los portales de noticias internacionales, portal RT en español, así como Telesur. Este medio de comunicación también le hace seguimiento correspondiente a este desastre, muchos lo catalogan como un desastre natural, lo que está ocurriendo en este preciso momento en el estado de California. Se titula este artículo, Pesadilla de los incendios en California. ¿Qué está pasando y quién tiene la culpa? El dato, mucha atención, medio centenar de personas, 50 personas aproximadamente han perdido la vida, 50 personas han muerto y es a consecuencia de los devastadores incendios forestales que en este preciso momento, desde el anterior jueves, continúan asolando a California, en los Estados Unidos. Más de 200 personas se encuentran desaparecidas. Miles de residentes han perdido sus viviendas, han perdido sus propiedades, las casas han quedado arrasadas, destruidas por el fuego. Los incendios ya se han convertido en los más mortíferos en toda la historia del estado de California. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le echa la culpa a la mala gestión de los bosques. Ya los expertos están indicando que este factor, la mala gestión de los bosques, tiene un peso menor, sumamente menor en comparación con otros factores, entre ellos el cambio climático. Reiteramos información, 50 muertos, más de 200 desaparecidos hasta este preciso momento en un incendio forestal, el principal de ellos, Camp Fair, eso es al norte de California, en los Estados Unidos. El Camp Fair ya ha dejado 48 víctimas mortales y otros focos contabilizan las otras 2 personas que han perdido la vida. En pantalla aparecen publicaciones de este medio de comunicación, Galería Fotográfica. Vamos a detenernos en la anterior
El automóvil, así es como están quedando diversos automóviles, muchos de ellos últimos modelos, pero mire cómo quedan, destruidos por el fuego. Avancemos con las fotografías, avancemos con la galería, recopilaciones que hacen desde este medio de comunicación, propiedades, viviendas prácticamente destruidas. Mire usted, lo que en algún momento fue una casa, lo que en algún momento fue una vivienda, ahora prácticamente se reduce a cenizas. Hay una imagen bastante icónica, la imagen de la que estaba antes de esta. Ve lo que representa, ¿no? Ve lo que representa la fauna en California. Además de los humanos, los animalitos también están sufriendo los embates de la naturaleza. Y hace algunas horas surgía en redes sociales, sobre todo material audiovisual, un video de un rescatista, una persona que se dedicaba durante estas últimas jornadas, desde el reciente fin de semana, solamente a rescatar los animalitos que quedaban abandonados en las viviendas, que ya de por sí estaban abandonadas, a consecuencia de las personas que huían por estos incendios. Una persona que ya había rescatado decenas de perros, varios gatos y otros animales, más fauna, que estaban rescatando en medio de estos embates, en medio de estas arremetidas de la naturaleza. Vámonos de inmediato con otras informaciones. Ya para despedir les dejamos con imágenes de referencia del conocido cantante de bolero de origen chileno, Lucho Gatica, que fallecía hace ya un día, tenía 90 años, pero dejó un vacío en los corazones de los admiradores por un apasionante género musical, por los boleros. Imágenes de referencia que usted puede conseguir en www.telesurtv.net. Las dejamos y con ellas despedimos. Hasta la próxima. Tenga buena jornada. Te quiero tanto que me encelo hasta verlo. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme en estos días. Quiero yo saber qué pudo suceder